Soy técnico de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Trabajo en el Servicio de Planificación del Medio Natural de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Dentro de mi ámbito profesional trabajo llevando varios expedientes y temas relacionados con temas forestales, y uno de ellos es soy el técnico responsable del proyecto Balconmac 2 actualmente, en el marco del programa Interresmac. Bueno, el proyecto Balconmac 2 es un proyecto que viene de muy atrás, de muchos años de trabajo. Es un proyecto que es continuidad de otros proyectos que se iniciaron hace más de 10 años, casi 15 años, con un partenariado que siempre ha sido el mismo partenariado, vinculado a los responsables en materia forestal de los 4 archipiélagos macaronésicos, del gobierno de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Y son, como te comentaba, los responsables políticos y técnicos de esas administraciones públicas con responsabilidades en materia forestal en sus territorios. Hemos creado un partenariado y hemos estado trabajando a lo largo de estos más de 10-15 años en desarrollar líneas estratégicas donde tenemos intereses comunes todos estos gobiernos. Bueno, Balconmac 2 se enmarca en una estrategia, en un programa de financiación europea que lo que pretende fundamentalmente es poner en valor y desarrollar los territorios macaronésicos. Entonces, en ese marco, en ese escenario, nuestra idea inicial fue contactar con todos los territorios de la Macaronesia e intentar confluir en temas que nos preocupasen a todos, que fuesen comunes. Al fin y al cabo somos todos islas oceánicas, que estamos en medio del océano Atlántico y que tenemos problemas muy similares y que probablemente las soluciones también son muy similares. Y en ese ámbito nos hemos movido, hemos generado pues unas sinergias y unas relaciones laborales, profesionales, que nos ha llevado a muchísimos años de trabajo y muchos proyectos conjuntos y muchas soluciones conjuntas. Bueno, normalmente cuando trabajas con el gestionar territorios insulares es complicado, y territorios insulares con marcos competenciales muy diluidos o muy fraccionados también es complejo. Nos ocurre a nosotros en Canarias a la hora de gestionar en nuestra comunidad autónoma nuestros recursos forestales. Un poco más complicado se hace cuando intentamos gestionar o cohesionar o buscar soluciones también con otros territorios de la Macaronesia, incluso en algunas ocasiones con otros idiomas diferentes. Pero es verdad que todo eso se diluye un poco con las ganas que ponemos y el partenariado. Lo bueno que tiene este partenariado es que la verdad es que hemos coincidido muchas personas comprometidas con una realidad que es similar y que entendemos que todos hemos apostado por determinadas líneas que sabemos que nos complementamos, y eso es muy importante. En el caso nuestro de Canarias, a mí como el técnico que direcciona o que está coordinando un poco punto focal del proyecto Balconmac, quizás los que más me han resultado más gratificantes y más como con ese nivel de mayor esfuerzo, que realmente te llenan más, ¿no? Y no solo por el esfuerzo, sino por los logros que consigues, ¿no? Y por lo que persigues, lo que hay detrás de ellos. Pues por un lado está, por ejemplo, el conseguir que todos tengamos un punto común a nivel de problemas, es decir, el coincidir, el que seamos capaces, los 4 archipiélagos, desde Azores, que está más al norte, hasta Cabo Verde, que está más al sur, el reconocer que tenemos un problema con un punto, con una especie determinada, en el caso de especies invasoras, el concurrir en que los cañaverales, la caña, nos costó muchísimo llegar a un acuerdo. A mí eso me pareció un hito importante. Yo creo que la Macaronesia muchas veces lo que trata, o el programa MAC lo que trata es que la Macaronesia se sienta como una sola unidad. Y estas son, igual que los árboles singulares de la Macaronesia, los ASMAC, hemos conseguido que se conviertan en algo que nos identifica a todos, a las 4 regiones. Con la gestión de especies invasoras también estamos intentando el conseguir que haya algo que nos unifique, en el que sea un problema de igual manera para todos.
Entonces, por ejemplo, con los cañaverales lo hemos conseguido y estamos intentando gestionar varias estrategias de gestión de esa especie invasora en los 4 territorios, en los 4 archipiélagos, de manera que después se elabore un manual para donde se contemple un poco las diferentes estrategias desarrolladas. A mí eso me parece, esos enfoques a nivel multinacional, si quieras llamarlo, multirregional, me parece muy interesante. Ese me parece muy atractivo. Después también me parece muy interesante también y muy relevante el de los encuentros, como te comentaba antes, es decir, el compartir información. Los congresos forestales de la Macaronesia son estratégicos y son fundamentales, y es más, es muy probable que cuando tú esta pregunta se la haces a otros compañeros de otras regiones, muchísimos de ellos van a confluir en determinar que los encuentros forestales para todos creo que es estratégico, porque ves otras líneas de trabajo, otros enfoques en territorios muy similares que ayudan muchísimo. Y no solo cuando vas y oyes y escuchas las conferencias y las experiencias, sino el tiempo de que compartes cuando vas y que te sientas con ellos, tomas un cortado, coincides en el hotel o la cena. Se habla muchísimo de temas laborales y se comparten muchas experiencias y muchas dudas y contactos para futuros problemas. Eso es muy importante. Sería el segundo. Y quizás el tercero, para mí, le tengo un aprecio y un especial al Pino de la Virgen del Paso, y porque es un proyecto que se inició en Balconmac y llevamos muchos años trabajando con ese árbol singular, y ahora lo estamos intentando también establecer un nexo de unión. Es decir, nosotros sabemos que la sociedad actual tiene muchas dificultades para relacionarnos entre nosotros, ya no te quiero contar para relacionarse a nivel intergeneracional. Entonces siempre hemos pensado y somos de los que defendemos que hay determinados elementos forestales que pudiesen servir como nexos de unión para correlacionar, para unir generaciones, que es algo que prácticamente se ha perdido, ese nexo de unión entre los niños, los padres, los abuelos. Y hemos entendido que los árboles singulares, que son puntos de ubicación donde suelen ir tanto los padres como los abuelos como los niños, en determinadas situaciones se da que hay determinados árboles especiales que tienen ese rol, y que lo que queremos es ver si somos capaces de poner en valor esos elementos singulares para conseguir favorecer y potenciar el habla, la comunicación. Nosotros la verdad es que en Balconmac siempre hemos sido bastante ambiciosos a la hora de plantear muchas líneas y muchas estrategias y muchas áreas o acciones vinculadas a los objetivos enmarcados en Balconmac. Yo, por ejemplo, hay una espina que se me queda clavada que nos cuesta muchísimo desarrollar. Entiendo que muchas veces es porque tenemos miles de compromisos también. Nosotros no solo trabajamos en los proyectos MAC, tenemos muchas otras responsabilidades laborales, y se nos hace complicado, ¿no?, el articular esa necesidad de hablar y de conectarnos y de establecer, de tener contactos a nivel profesional. Pasa muchas veces como nosotros cuando nos metemos en el día a día de trabajo y no vamos a ver a nuestros familiares, a nuestros padres. Sabes que tú dices, tengo que ir más, pero al final como que lo vas dejando. Esto es igual, ¿no? Y entonces yo lo que sí he notado que en determinadas líneas del proyecto Balconmac, que entiendo que son estratégicas y que hemos hecho un esfuerzo en intentar articular un mecanismo donde podamos confluir, como es el network de invasoras, que se ha generado, que se han dado formación y que estamos intentando. Es muy complicado, ¿no? El que todos coincidamos, el que todos podamos cuadrar un día donde nos podamos reunir, donde podamos enfocar un problema común, porque claro, estamos hablando de 4 regiones, incluso con usos horarios distintos algunas veces, ¿no? No es fácil. Ese sería pues el poder conseguir eso, de alguna manera el generar algún tipo de obligación o de círculo, ¿no? Como una fecha en la que sí o sí te tengas que reunir, o fechas determinadas, ¿no? Independientemente de que puedas tener temas de los que hablar, ¿no? Son hábitos que nos generamos, pero fíjate, después, por ejemplo, hay determinadas fechas a lo largo de nuestra vida, los cumpleaños, las navidades, ¿verdad? ¿Sabes? Que tú dices sí o sí, en navidades voy a ver a mi familia, los cumpleaños sí o sí tengo que llamar, ¿sabes? Entonces esto es como, quizás yo lo que podría poner es una obligación de, oye, pues sí o sí nos tenemos que reunir tal día y tal día, independientemente de que haya un orden del día de temas estratégicos que tengamos que hablar. Seguro que cuando nos sentamos vamos a hablar y vamos a concurrir en determinadas cuestiones, segurísimo. Pero claro, es el tiempo, como no tengo temas así importantes, no nos vamos a reunir. Hombre, en principio
nosotros tenemos, los que trabajamos en políticas forestales, tenemos un pequeño hándicap, que es que el mundo forestal se mueve muy lento, no es como el mundo en el que se mueven ustedes, que va muy rápido. Desde que tú estableces un objetivo, el resultado tarda mucho en llegar. O sea, y ustedes se mueven en un escenario muy cortoplacista, los jóvenes de hoy. O sea, es difícil implicarlos. Y me has puesto un ejemplo, una lechuga, que a los 3 meses puedes tener lechuga. Es decir, tú imagínate nuestros proyectos de restauración o de plantación. Yo, por ejemplo, llevo proyectos de restauración que estoy viendo los resultados después de 20 años, el de Montaña Amarilla, como por ejemplo, que se fue en el año 2000 y estamos en el 23 y se están empezando a ver unos resultados favorables ahora. O sea, son proyectos muy a largo plazo, entonces es súper difícil a la gente joven implicarla en este tipo de proyectos. Pero lo que sí creo yo y lo que me he dado cuenta, con tu caso y con otros casos de más gente joven con la que he trabajado, a mí me encanta trabajar con gente joven porque vienen con una energía diferente a nosotros, nos obligan a estar formados, nos hablan de muchos temas que nosotros no dominamos en absoluto. De hecho, nos ha pasado muchísimo, como tú sabes, con ustedes en determinados planteamientos de comunicación que yo no los compartí al principio y me he dado cuenta que ustedes tenían razón y que yo no tenía razón. Pero claro, pero es que son mundos en los que ustedes se mueven mejor. Y lo que sí me gusta mucho trabajar, como te decía, con gente joven. Y después lo que los animo es a ser valientes en el sentido de que cuando tengan planteamientos e ideas o cuestiones que luchen por esos planteamientos y por sus cuestiones y por la defensa, porque yo sí creo que nosotros es muy importante, sobre todo en ámbitos de la administración, que para mí la administración está muy envejecida, hay mucha gente mayor y hay poca incorporación de gente joven y gente con otros enfoques, con otras herramientas. Y como te decía antes, el mundo se mueve tan rápido que cada vez la experiencia es menos importante. ¿Sabes? Casi es más importante la plasticidad, la polivalencia, la adaptabilidad, que ustedes tienen mucho, que realmente la experiencia nuestra, la experiencia mía en el mundo forestal igual sí te vale un poco más, pero en otros campos profesionales casi que no te vale. A los 5 años no tienes ni las mismas herramientas, ni el mismo instrumental, ni los procedimientos son los mismos, con lo cual ya la experiencia que aporta una persona mayor tampoco es tan importante. Pero en el mundo nuestro un poquito sí que es más relevante. Y por eso es importante el que se incorpore gente joven con otros enfoques, con otros planteamientos y con otras maneras de entender, de hacer las cosas y sobre todo con las herramientas que ustedes manejan. Que a mí eso sí me parece súper interesante. Y después que sean valientes, eso sí, que sean valientes, que no se dejen, que defiendan sus planteamientos o por lo menos que los intenten defender mientras tengas detrás un aval de información, de que tú te has documentado, de que ustedes han viajado mucho, han salido fuera, han visto muchas cosas y a veces hacen planteamientos que a nosotros nos parecen de locos, pero ustedes dicen, no, pero es que yo he estado en muchos sitios, he visto lo que se hace fuera y he visto que esto a medio y largo plazo a ellos les ha funcionado. Entonces esas cosas, eso también yo creo que aporta mucho y que cuando vean que gente mayor les dicen que eso es una locura, que no se vengan abajo a las primeras, es lo que yo les quiero transmitir, ¿no? Sino que sigan peleando por sus planteamientos, siempre que estén anclados en una base técnica sólida, vale la pena luchar, aunque el rendimiento y el fruto lo recojas a largo plazo, a medio largo plazo, pero vale la pena, es gratificante y satisfactorio. Bueno, yo lo que sí creo es que este proyecto para nosotros ha significado por lo menos en mi caso, un crecimiento personal importante. Hemos trabajado muchísimo juntos, muchísimos compañeros, como te comentaba antes, de otros territorios. Cuando hablamos entre nosotros, hablamos de la familia Valconmac, tenemos una relación ya casi de amistad y casi, como te decía, pues casi de familia. Al final eso es lo que cohesiona, ¿no? los territorios realmente, los vínculos, y lo que cohesiona las políticas, los bloques, las materias en las que trabaja. Y creo que eso ha sido muy importante y de hecho, que te digo, cada vez que nos encontramos pues es una satisfacción el poder vernos, el poder hablar, el poder compartir. Todas estas cosas te aportan muchísimo y aprende uno muchísimo y sobre todo te sientes útil muchas veces, que es lo que tenemos que trabajar, el transmitir lo que sabemos, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, el intentar transmitirlo a otros territorios y a otras generaciones, como tú bien decías, ¿no? a los técnicos nuevos que se están incorporando, a los profesionales, que lo que hemos hecho que sirva de referencia. Y después el cariño especial que se le tiene a un proyecto como este, Valconmac, ¿no? Que son muchos años trabajando, son muchas políticas y bueno, y creo que los resultados están ahí y son resultados que
que creo que son importantes, son puntos de partida o referentes para otras políticas futuras, como ya se están desarrollando por parte del gobierno en líneas que se articularon inicialmente en el marco de este proyecto y que después el gobierno de Canarias, dentro de su política de gestión forestal, las ha implantado en su organigrama de trabajo, entre los trabajos en la interfaz urbano-forestal, ¿sabes? De poner en valor las especies agroforestales. Inicialmente surgieron del proyecto Balcón MAC, y como esas muchas en otros territorios, ¿no? Que son los MAC, la línea MAC en realidad está hecha para eso, para generar know-how, ¿sabes? Para generar ideas, propuestas de trabajo que nos puedan servir. Los manuales que estamos trabajando, el del Pino a la Virgen, el proyectos piloto, efectivamente. Esto no está para solucionar macroproyectos de solución, si esto está para dar ideas, propuestas que tú veas que funcionan, estaciones experimentales, que veas que realmente esa es la línea por la que hay que apostar, y después ya tú sabes que por ahí es tu gran apuesta, ¿no?, de futuro para el desarrollo del país en esa materia. Sí, sí, se trata de eso, ¿no? De nosotros, yo siempre he dicho que los humanos, los hombres, formamos parte de la naturaleza y formamos parte de la humanidad. Sí, sí, claro, ¿no? La naturaleza no es un ente ahí aislado que funciona. Nosotros somos parte de ella, tenemos que respetarla como respetamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestras hermanas, a nuestros amigos. Esto es igual, la naturaleza se merece un respeto, la tenemos que integrar, nos tenemos que integrar en ella con respeto. Y después también con lo que tú decías antes, ¿no? Con las generaciones, tenemos una corresponsabilidad con las nuevas generaciones. O sea, este mundo que estamos dejando es un mundo que a veces me preocupa, bueno, a veces no, siempre me preocupa muchísimo lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Y hay que hacer un esfuerzo doble, triple, lo que haga falta por intentar que ese mundo que dejemos sea lo menos dañado posible. Integrar a la gente joven, a ustedes, aquí en este proyecto Balcón MAC, como tú bien sabes, que ha hecho varias entrevistas, has participado mucha gente joven, tenemos que hacer un esfuerzo por integrarlo. Tú has entrevistado a muchos chicos jóvenes, muchos profesionales que se han incorporado al proyecto, y eso es súper importante, es decir, es que tenemos que hacerlo, tenemos que transmitirlo y tenemos que integrar, que los chicos generar esas ideas y que ellos sean partícipes de esas ideas, porque si las ideas no las hacemos partícipes de otras generaciones o de otros ámbitos administrativos, al final se quedan en eso, se quedan en cosas que se desarrollaron y que se mueren. Y esto no puede quedarse así, en morirse. Tienes que generar una idea y que hacerla entender, que los demás la entiendan y que sean capaces de, la gente joven sobre todo, que son los próximos profesionales que vengan a defender la naturaleza en Canarias, se sientan partícipes de esa propuesta, de esa idea, y que ellos participen en gran medida en estas propuestas, porque muchas veces aportan, como te decía antes, muchos conocimientos y muchos planteamientos que en algunos casos nosotros no se nos hubiese ocurrido con los años que llevamos en esta materia.